Bien, el día de hoy vamos a avanzar lo que es la anatomía del aparato genital femenino. Aquí vamos a recordar aspectos importantes en relación a la anatomía que nos van a ayudar a comprender el resto de los temas, ¿no?, a lo largo de nuestra materia. En primera instancia, vamos a considerar que los órganos genitales femeninos se dividen en dos grandes grupos, lo que son los genitales externos, constituido por el monte de Venus y la vulva, es decir, aquí vamos a ir describiendo, ¿cierto?, lo que corresponde al monte de Venus y la vulva, y lo que son los genitales internos, constituidos por lo que es la vagina, el útero, las trompas de falopio u oviducto y los ovarios. Entonces, cuando hacemos referencia a los genitales externos, habíamos indicado que lo vamos a describir constituido por monte de Venus y por la vulva. Cuando hacemos referencia al monte de Venus, tenemos, ¿no es cierto?, que considerar que es una prominencia, en realidad, célulo-adiposa, ¿no?, que está situada, ¿no?, delante de la sínfisis pubiana y que tiene esta forma triangular, y que está cubierta por el vello púbico. En cambio, cuando hablamos de la vulva, vamos a considerar que la vulva es una hendidura sagital media que comprende dos regiones, una porción labial que tiene un origen de tipo ectodérmico, constituido por los labios mayores y los labios menores, separados entre ambos por el surco interlabial, que lo vamos a escribir en un momento, y otra porción que corresponde, ¿no es cierto?, al vestíbulo o la porción o región vestibular, que estaría comprendida, ¿no es cierto?, entre lo que corresponden los labios menores y la apertura de la vagina, que esta región vestibular estaría constituida, tendría un origen de tipo endodérmico y que se va a extender, ¿no es cierto?, entre lo que es la sínfisis pubiana hasta un repliegue de tipo membranoso de la mucosa vaginal que va a corresponder pues al himen. Entonces, cuando hablamos de los labios mayores, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que los labios mayores son o representan dos rodetes cutáneos que tienen un componente graso en moderada cantidad y que están recubiertas en la parte externa por piel que contiene pues la implantación de vello, ¿no?, genital. De igual manera, va a tener una cara interna, ¿no?, que está cubierta por mucosa, y que tenemos que considerar que a nivel de los labios mayores, ¿no?, terminan los ligamentos redondos que vamos a describir más adelante y que también tienen la característica de poseer pues glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas, como también en profundidad albergar a lo que corresponde la glándula de Bartolino, glándula sinosa que tiene la finalidad de poder lubricar el canal vaginal, ¿no es cierto? En cambio, cuando hacemos referencia a los labios menores, ¿no?, también denominados ninfas, estos labios menores están rodeando lo que es el vestíbulo de la vagina, ¿no? Aquí seguramente pues vamos a encontrar una característica de los labios menores que están en realidad revestidos por mucosa, ¿no?, en toda su superficie, tienen ese aspecto de coloración rosada. Ahora, a nivel del tercio posterior, a nivel de la cara interna, vamos a encontrar que hay un orificio de excreción o no, de apertura de lo que era pues la glándula de Bartolino que habíamos descrito, que se encontraba en profundidad abarcando ciertos los labios mayores y en parte también a los menores. Aquí va a abrirse entonces su conducto de excreción para poder permitir la salida de la secreción de la glándula de Bartolino. Entonces, cuando hacemos referencia al vestíbulo, habíamos indicado, ¿no es cierto?, que la región vestibular estaba comprendida, ¿no es cierto?, en lo que eran los labios menores y el orificio de apertura o de ingreso
hacia el canal vaginal. Aquí podemos encontrar en esta hendidura, ¿no es cierto?, sagital, que justamente van a abrirse o van a desembocar lo que corresponde al meato uretral, y aquí se apertura justamente el canal vaginal. Entonces, algo que debemos destacar a este nivel es que entre lo que es la vulva y los genitales internos vamos a encontrar este repliegue tipo membranoso, ¿no es cierto?, de la mucosa, que tiene generalmente esta forma anular, es decir, tiene una apertura central. Este repliegue membranoso de la mucosa corresponde a lo que es el himen. Este himen, en la mayoría de los casos, va a encontrarse, ¿no es cierto?, con una perforación, un orificio central. Sin embargo, existen diferentes formas en relación al himen. Por ejemplo, podemos encontrar un himen que está septado o que tiene varios orificios, ¿no? Es decir, tiene una forma de tipo cribiforme. Cabe resaltar que esta membrana, ¿no es cierto?, o este himen, va a sufrir desgarros con el primer coito, ¿no? Y que este himen se va a terminar de destruir una vez que se ha producido el parto por vía vaginal. Los vestigios que van a quedar de su destrucción posterior al parto es lo que conocemos como las carúnculas mirtiformes. Entonces, cuando hablemos de las carúnculas mirtiformes, estamos haciendo referencia a los vestigios cicatrizales del himen posterior a un parto de tipo vaginal. Ahora bien, vamos a empezar a describir lo que corresponden los genitales internos. Ya habíamos dicho, los genitales internos, ¿no es cierto?, comprenden la vagina, el útero, las trompas del falopio o oviducto y los ovarios. Entonces, vamos a empezar describiendo lo que es la vagina. Cuando hablamos de la vagina, no nos olvidemos que es un conducto, ¿no?, músculo membranoso que tiene una orientación de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás, y que en ella podemos reconocer una cara, ¿no es cierto?, anterior y una cara posterior. Esta vagina tiene una característica de que en su estructura está formada por tres capas. Una capa de tipo fibroso, ¿no?, que es la capa externa, ¿no?, una capa media que está formado por fibras musculares, y que las fibras musculares están dispuestas en dos estratos. Una externa, que sería la que tiene una disposición de las fibras en sentido longitudinal, y una capa interna, cuyas fibras tienen una orientación circular. Ahora, por dentro de la capa muscular, podemos encontrar una capa interna que está constituida por la mucosa vaginal. ¿Qué características tiene la mucosa vaginal? En primera instancia, vamos a encontrar, ¿no?, que la mucosa tiene un epitelio que es pavimentoso, estratificado, no queratinizado, y que tiene una peculiaridad, que no posee glándulas. Y es por eso, ¿no es cierto?, que cuando hacemos referencia que la vagina tenga secreción, ¿no?, secreción vaginal, es un término que probablemente no sea el adecuado, ¿no? Podemos encontrar que al la vagina no tener glándulas, obviamente no va a tener secreción, pero producto de gérmenes que puedan proliferar y provocar una infección, ¿no?, como en el caso de la tricomoniasis o la candidiasis, tendremos que hablar de flujo vaginal. Ahora bien, ¿qué vamos a reconocer en la vagina? Ya habíamos dicho que tiene una pared anterior y una pared posterior. Si realizamos, ¿no es cierto?, la evaluación observando el canal vaginal con un espéculo, ¿no es cierto?, podemos observar ciertos detalles. Primero, que la vagina, tanto en la pared anterior como posterior, tiene surcos transversales que van recorriendo toda su superficie, ¿no? Toda su superficie, excepto, ¿no?, en una porción, ¿no?, en el tercio posterior de la cara anterior de la vagina, no vamos a encontrar estos surcos. Es una región que está, pues, no plana, y que va a corresponder a lo que se conoce como el triángulo de Paulik. Esta porción libre de estos surcos es el triángulo de Paulik, y que se va a corresponder hacia adelante, ¿no es cierto?, a lo que corresponde, pues, la vejiga, es decir, de una manera más específica,
¿no?, a lo que es el trígono vesical. Por tanto, cuando hablamos del triángulo de Pauling, hacemos referencia a esta porción, al tercio posterior de la cara anterior de la vagina, que carece de esos surcos y que guarda relación estrecha con la vejiga. Ahora bien, podemos observar que tanto la pared anterior como la pared posterior van a tener un engrosamiento, ¿no es cierto?, de tipo longitudinal, que va a corresponder, ¿no es cierto?, a las columnas de la vagina. La vagina se va a ir ensanchando a manera de un embudo, ¿no es cierto? Y en la parte superior se va a insertar a nivel del cérvix, se va a insertar a nivel del cérvix. Y aquí va a constituir lo que son los fondos de saco vaginales. Un fondo de saco anterior, un fondo de saco posterior y dos laterales. Recordando que el fondo de saco posterior tiene mayor profundidad que el resto de los otros fondos de saco que habíamos mencionado. En, en relación a otra estructura que vamos a empezar a describir, que corresponde al útero. El útero es un órgano muscular hueco que se encuentra dentro de la cavidad pélvica, ¿no?, limitado hacia adelante por la vejiga y hacia atrás por el recto. Aquí tenemos que considerar que el útero tiene la forma, ¿no es cierto?, ligeramente piriforme, una forma de una pera, ¿no?, o triangular, aplanado de adelante hacia atrás. Ahora bien, ¿qué tenemos que reconocer en cuanto al útero? El útero va a tener, ¿no es cierto?, dimensiones que pueden variar dependiendo si es una paciente que nunca ha tenido un parto, una nulípara, o si es una paciente que ya tuvo varios partos, una multípara. Cuando hablamos de una nulípara, vamos a considerar que la longitud del útero más o menos corresponde, ¿no es cierto?, a los 6 a 7 centímetros. En sentido longitudinal, entonces, sus dimensiones son de 6 a 7 centímetros. En cambio, su diámetro antero-posterior va a corresponder a los 3 o 4 centímetros. Su diámetro transversal va a corresponder a un diámetro que va de 3 a 5 centímetros, con un peso del órgano que va a oscilar entre los 40 y los 50 gramos. ¿Qué pasa con la paciente multípara? En la multípara vamos a encontrar que las dimensiones que hemos mencionado, ¿no es cierto?, son mayores, es decir, tanto el diámetro longitudinal como el resto va a ser 1 a 2 centímetros más. Por tanto, una multípara puede tener, ¿no es cierto?, una longitud del útero que puede, ¿no es cierto?, que puede ser incluso hasta de 9 u 8 centímetros, ¿no? Su diámetro transversal puede llegar a ser entonces, ¿no?, incluso de hasta 4 a 5 centímetros, transversal de 4 a 6 centímetros, y su peso va a ser un poco mayor, que puede llegar incluso hasta los 70 gramos. Ahora bien, ¿qué vamos a reconocer en el útero? ¿No es cierto? Dos partes que lo vamos a denominar el cuerpo y lo que es el cérvix, ¿no? Entonces aquí en una ecografía de igual manera vamos a observar, ¿no es cierto?, las partes que es el cuerpo y una parte inferior que se va estrechando, que es el cérvix. Entre ambos vamos a encontrar una zona de transición que la vamos a describir más adelante, que corresponde al istmo, ¿ya? Aquí, seguramente, cuando hablamos del cuerpo uterino, tenemos que considerar que tiene esa forma triangular aplanada de delante hacia atrás y que podemos reconocer, ¿no es cierto?, lo que corresponde al fondo uterino, que justamente es la porción que está por encima, ¿no?, de los cuernos uterinos, donde se van a originar las trompas, ¿no? Y eso es lo que corresponde al fondo. Por debajo corresponderá al cuerpo. Ya habíamos dicho que hay una zona de transición que es el istmo y que va a continuarse con lo que es el cérvix o cuello uterino. Ahora, tenemos que considerar que el cuello uterino más o menos puede medir en un promedio de 3 centímetros. La relación de la longitud del cérvix en relación a la longitud de todo el útero más o menos va a corresponder a una proporción de 1, que sería el cérvix,
a 3, que sería la longitud de todo el útero. Esto se denomina el índice uterino, es decir, la relación de la longitud del cérvix en relación a la longitud de todo el útero, 1 a 3. Ahora bien, tendríamos que considerar, ¿no es cierto?, que más o menos cuando hacemos referencia a un útero de una persona, ¿no es cierto?, de una paciente adulta, ¿no? Podemos considerar entonces que el cérvix más o menos va a corresponder a una tercera parte de la longitud del útero en su conjunto, ¿no? En cambio, el cuerpo va a corresponder a los 2 tercios, 2 terceras partes. Esto observamos en una persona adulta. Algo similar podemos encontrar, ¿no?, en la recién nacida, que seguramente vamos a observar esta misma proporción, ¿no? Ya que cuando tenemos una recién nacida, de igual manera el cérvix más o menos equivale a 1 tercio de la longitud del útero y el cuerpo a 2 tercios. Pero ¿cómo diferenciamos? Esto es fundamentalmente para el ecografista, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que el útero de la recién nacida es mucho menor, ¿no es cierto? Tiene menores dimensiones, ¿no? Hemos indicado las dimensiones en una paciente nulípara, pero que difieren si hablo de una recién nacida, donde el útero, ¿no es cierto?, podría llegar a tener dimensión, ¿no es cierto?, de 2,3 hasta 4,5, 4,6 de longitud, ¿no? Entonces, mucho más pequeño cuando hablamos de una recién nacida. Ahora, esto va a ir cambiando, porque seguramente a los 3 años encontramos, ¿no es cierto?, que el cérvix alcanza mayor longitud, ¿no? 2 terceras partes comparado con una tercera parte que tiene el cuerpo uterino. A los 6 años, más o menos va a equivaler el cuerpo la mitad y el cérvix también la mitad, ¿no? Para finalmente llegar al 1 tercio para el cérvix y 2 tercios para el cuerpo uterino en una paciente ya adulta. Ahora, 2 conceptos que tenemos que aprender son lo que es la versión y lo que es la flexión. Y aquí es muy importante entonces hacer referencia, ¿cierto?, que cuando hablamos de la versión, estoy mencionando el ángulo que se va a formar entre el cuello uterino, ¿no?, y la vagina. Aquí podemos encontrar entonces que la vagina tiene su eje, ¿no es cierto?, que está en azul, y la orientación, ¿no?, del cérvix en rojo, y entre ambos me están formando un ángulo que está abierto hacia adelante. Entonces, el ángulo que se forma entre el cérvix y la vagina hace referencia a la versión. En este caso tiene una orientación, está abierto hacia adelante, y decimos que es una anteversión, porque el ángulo se está abriendo hacia adelante, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la flexión, estoy haciendo referencia al ángulo que se va a formar, ¿no es cierto?, por una parte por el cuello, que está con la línea roja, y el cuerpo del útero, que está con la línea verde. En este caso, puedo ver de igual manera, ¿no es cierto?, que el ángulo que se está formando entre el cérvix y el cuerpo uterino está abierto hacia adelante. Por tanto, voy a mencionar que en este caso, en el gráfico, estoy encontrando una anteflexión, ¿no es cierto? Entonces, seguramente cuando se describa en algún momento o escuchen, ¿no es cierto?, la descripción, útero en anteversoflexión. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo que forma el cérvix con la vagina está abierto hacia adelante, y el ángulo que se forma entre el cérvix y el cuerpo uterino está abierto hacia adelante. Esto es lo normal que se encuentra en nuestras pacientes, donde podemos ver que el útero, ¿no es cierto?, está flexionado hacia adelante, descansando, ¿no es cierto?, sobre la vejiga. Entonces, esto es lo habitual. Sin embargo, podríamos encontrar en algunos casos, ¿no es cierto?, que pueda haber modificación en relación a lo mencionado. Por ejemplo, aquí estoy encontrando, ¿no es cierto?, que el eje de la vagina con el eje del cérvix están formando un ángulo abierto hacia adelante, anteversión, pero el eje del cérvix está formando un ángulo
hacia atrás con el cuerpo uterino. Entonces sería una retroflexión, considerando, ¿cierto?, que esta es la sínfisis pubiana, esta es la vejiga y este es obviamente el recto. Entonces, fíjense, lo normal es que el cuerpo, ¿no es cierto?, se flexione hacia adelante y descanse sobre la vejiga. En este caso estoy viendo que se está flexionando hacia atrás. Y como el ángulo que se forma entre el cérvix y el cuerpo uterino se está abriendo hacia atrás, voy a hablar de retroflexión, ¿ya? Que es una situación que se puede dar. Aquí vamos a aprovechar el gráfico para recordar, cuando decíamos, ¿cierto?, el útero tiene dos partes, una que es el cuerpo y otra porción inferior que es el cérvix. Entre ambos, hemos dicho, va a haber una zona de transición que va a corresponder al istmo. Más o menos a este nivel corresponde el istmo. Lo vamos a mencionar más adelante. Ahora, en el cuerpo hemos destacado, ¿no es cierto?, la presencia de la porción más superior que corresponde pues al fondo uterino, ¿no? Esta porción que está por encima de los cuernos uterinos. Los cuernos uterinos va a corresponder justamente al origen de las trompas de falopio, ¿no es cierto? Bueno, esto es simplemente para poder recordar, y lo que está por debajo corresponde al cuerpo uterino como tal. Entonces, aquí vamos a encontrar lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto?, cuando hacemos referencia a la anteflexión, es decir, el ángulo que forma el cérvix con el cuerpo está abierto hacia adelante, ¿no? La retroflexión, el cérvix con el cuerpo están formando un ángulo hacia atrás, ¿no es cierto? Cuando hablamos de versión dijimos, el cérvix con la vagina forman un ángulo. Si el ángulo está abierto hacia adelante, anteversión. Pero si el ángulo se forma hacia atrás, retroversión, ¿no? Y eso lo estamos aquí ejemplificando con las imágenes que tenemos en la diapositiva. Bueno, a ver, eh, entonces cuando hacíamos referencia, ¿no es cierto?, al útero, habíamos destacado, ¿no es cierto?, el cuerpo y el cérvix, el cuello. Aquí un poquito vamos a hacer referencia entonces al cuello uterino. Habíamos dicho el cuello uterino más o menos tiene una extensión de 3 centímetros, ¿no es cierto? Pero, ¿cuáles son sus límites del cuello uterino? Aquí podemos observar que en la parte más inferior, en la parte baja, ¿no es cierto?, del cérvix, encontramos un orificio que lo vamos a llamar orificio cervical externo. Ese sería el límite inferior. Hacia arriba vamos a encontrar, ¿no es cierto?, otro orificio que por su ubicación lo vamos a llamar orificio cervical interno, orificio cervical interno anatómico, ¿ya? Entonces el cuello se extiende desde el orificio cervical externo al orificio cervical interno anatómico. Entre ambos hay un canal, es el canal endocervical, endocervical. Ahora, tenemos que recordar que la vagina se insertaba en el cérvix. Y como se inserta en el cérvix, nos va a dividir al cérvix en dos porciones, una supravaginal y otra intravaginal. Obviamente, al insertarse, ¿no es cierto?, la vagina en el cérvix, va a haber esta porción inferior del cérvix que va a estar dentro del canal vaginal y que seguramente, ¿no es cierto?, esta porción la podemos visualizar cuando hacemos el uso del espéculo vaginal. Y es así como se ve. Esta porción intravaginal tiene la forma de un cilindro cónico, ¿no es cierto?, que se lo va a denominar pues también como hocico de Tenca. Entonces, ¿qué estoy observando a este nivel? El orificio cervical externo. Este orificio cervical externo tiene una característica de ser, ¿no es cierto?, redondo o puntiforme, ¿no es cierto?, cuando una paciente no ha tenido ningún parto por vía vaginal. En cambio, cuando ha tenido parto por vía vaginal, voy a encontrar como una hendidura de tipo transversal o de una manera pues irregular. Entonces, observando el orificio cervical externo, podemos darnos cuenta si la paciente ha tenido o no un parto por vía vaginal. Entonces, ¿qué tenemos que recordar en esta parte de la descripción?
Toda esta región que estoy observando, el hocico de Tenca, ¿no es cierto?, que hemos mencionado, corresponde a la porción del exocervix. Cuando te hablen de exocervix, están hablando de esta porción, exo hacia afuera. En cambio, lo que está aquí adentro, dentro lo que es el canal, ¿no es cierto?, endocervical, corresponde al endocervix, ¿ya? Entonces, ¿qué características vamos a encontrar aquí en el exocervix? Que está tapizado por un epitelio plano, ¿no es cierto?, pavimentoso, estratificado, no queratinizado. En cambio, el cervix en la porción del endocervix va a tener un epitelio cilíndrico secretor. Entre ambos, ¿no es cierto?, va a juntarse en lo que corresponde la unión escamo-columnar, ¿no? O también en algunos casos se lo menciona como la zona de la lucha de los epitelios, porque aquí vamos a encontrar dos tipos de epitelio, ¿no es cierto?, que van a confluir en esta zona, ¿no? La unión escamo-columnar. Entonces, cuando hablamos del cervix, no se olviden, en la porción del exocervix es un epitelio pavimentoso, estratificado, no queratinizado. En cambio, en la porción del endocervix, cilíndrico, secretor. Esto es muy importante cuando vayamos viendo lo que es el Papa Nicolau, ¿no es cierto? Se debe tomar la muestra del endocervix, y justamente donde esta zona de la unión escamo-columnar es donde puede, ¿no es cierto?, invadir el HPV y provocar los cambios celulares que pueden progresar hacia el cáncer si la cepa es oncogénica. Pero también hay que recolectar, ¿no es cierto?, las células que se van descamando del exocervix, ¿no?, para tener una muestra adecuada y poder hacer el screening para la detección precoz del cáncer cervicuterino, que es una de las principales causas de muerte de tipo ginecológico, ¿no? Bueno, entonces, les decía, el cervix tiene su límite inferior, el OC, orificio cervical externo, y el OC, el orificio cervical interno, ¿no?, hacia arriba. El OC hacia arriba y el OC en la parte inferior. Entre ambos está el canal cervical. Ahora, seguramente, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que por debajo del OC anatómico que había indicado, que era el límite del cuello, a unos 10 milímetros más o menos, vamos a encontrar que existe cambio, una zona de transformación, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar entonces 10 milímetros más abajo lo que es el OC histológico. Por tanto, entre el OC anatómico y el OC histológico encontramos que hay una transición en cuanto a las características y que le vamos a consignar a esta zona de transición lo que es el istmo. Entonces, el istmo justamente va a tener una extensión entonces de más o menos 1 centímetro, los 10 milímetros, ¿no? Y que va a hacer una zona de transición. ¿Qué importancia tiene este istmo? La importancia es de tipo obstétrica, porque cuando hay un embarazo, este istmo va a ir adelgazándose y va a ir constituyendo lo que es el segmento inferior que lo vamos a ir recordando, ¿no es cierto?, más adelante cuando vayamos llevando temas, ¿no?, en relación al embarazo, ¿no?, a la obstetricia, sea el parto, la cesárea, por ejemplo, vamos a ver que tiene su importancia esta región que corresponde, ¿no es cierto?, en una paciente embarazada a lo que es el segmento inferior. Aquí, simplemente para mostrar, ¿no?, el espéculo vaginal me permite ver el canal vaginal con sus características y también observar el cérvix, ¿no?, en esa porción intravaginal y poder ver las características del orificio cervical externo, ¿no?, y de su superficie en conjunto, ¿no? Bueno, ¿cómo está constituido el útero en cuanto a su estructura? El útero tiene capas desde la superficie a profundidad. Vamos a describir que el útero está cubierto por una serosa, ¿cierto?, por el peritoneo visceral, que lo vamos a llamar perimetrio, que está cubriendo, ¿cierto?, tanto la cara anterior como la cara posterior del útero, y que a nivel de los bordes se van a unir estas dos hojas para formar el ligamento ancho, que vamos a describir más adelante. Ya en la parte más profunda encontramos la segunda capa, que está constituido por músculo liso, que constituye el miometrio.
del miometrio. Y hacia adentro vamos a encontrar la mucosa del útero que correspondería al endometrio. Entonces, fundamentalmente, lo que nos va importando, ¿no es cierto?, en cuanto a la estructura uterina, es recordar que el cuerpo, ¿no es cierto?, y el cuello se van a originar del segmento caudal de los conductos de Müller, que se van a fusionar, se van a unir durante el desarrollo, ¿no es cierto?, embrionario. Y aquí seguramente pues tenemos que considerar que la mitad del útero, las fibras tienen una disposición distinta a la otra mitad, porque en su origen era producto de dos estructuras diferentes, ¿no? Los conductos de Müller, que al fusionarse constituyen este órgano. Y que también las trompas, ¿no es cierto?, se han originado del segmento intermedio y que tienen pues su propia disposición en cuanto a sus fibras de esta manera. Ahora, las fibras musculares de este miometrio, de la segunda capa que habíamos mencionado, entonces se va a disponer en una capa externa que tiene una disposición más o menos longitudinal. La capa media tiene esa disposición a manera de espiral. Y la capa más interna, sobre todo, tiene una orientación más circular, más circular. Entonces tenemos las tres capas de músculo que se están orientando de diferente manera, ¿no? Ahora, cuando habíamos dicho la mucosa del útero corresponde al endometrio, que vamos a recordar que el endometrio está constituido, ¿no es cierto? Desde el punto de vista funcional lo puedo dividir en una capa basal, ¿no? Esta es la capa basal y una capa funcional que comprende la capa compacta y la capa esponjosa. Entonces, la capa basal, que es esta, ¿no es cierto?, no se desprende, no se descama. Esta capa siempre va a estar en el útero porque es la responsable de regenerar la mucosa, es decir, el endometrio. En cambio, la capa funcional, que está formada por la capa compacta y esponjosa, se va a desprender, se va a descamar y eliminar con el sangrado menstrual. Es decir, de manera cíclica, ¿no es cierto? Cada mes existen cambios hormonales que van a provocar que el endometrio vaya desarrollándose, que vaya, ¿no es cierto?, proliferando y desarrollando, preparando, ¿no es cierto?, el endometrio para permitir la implantación en caso de producirse un embarazo, ¿no? Donde van aumentando pues la cantidad de las glándulas, ¿no? Y la irrigación también, pero va a llegar un momento cuando se produce la ovulación de no producirse la fecundación, va a haber una disminución de las hormonas, ¿no es cierto? Y va a haber cambios a nivel del endometrio, lo que va a provocar, ¿no es cierto?, que esta capa compacta con la capa esponjosa se desprendan y sean eliminados con el sangrado menstrual. Pero no así la capa basal que persiste, ¿no es cierto? Y que va a ser y va a tener la capacidad de regenerar nuevamente y permitir el desarrollo del endometrio en el próximo ciclo, ¿no? Esta capa basal la vamos a recordar, ¿no es cierto? Más adelante, cuando hablemos de patologías asociadas al embarazo, ¿no? Ya que su ausencia, por ejemplo, en algunas zonas, va a permitir, ¿no es cierto?, patologías como por ejemplo de lo que es el acretismo placentario, ya que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Simplemente aquí recordar que el endometrio entonces tiene una capa basal que estaría, ¿no es cierto?, responsabilizada de poder regenerar el endometrio, ¿no? En cambio, la capa funcional, que comprende la capa compacta y esponjosa, se va a ir descamando y eliminando con el sangrado menstrual, pero se va a ir también renovando en el próximo ciclo, ¿no? Ahora, ahora bien, cuando hacemos referencia, ¿cómo es que el útero se encuentra, ¿no es cierto?, en esa ubicación pélvica, orientados hacia adelante con esa flexión sobre la vejiga, ¿no es cierto?, y en su lugar, lo hace gracias a medios de fijación. ¿Cuáles son los medios de fijación del útero? Aquí es bien importante recordar que los medios de fijación están dados por músculos, como los músculos elevadores del ano, que vamos a ir hablando en el siguiente tema, ¿no es cierto?, correspondiente a los músculos del periné.
fascias que rodean las estructuras pélvicas, ¿no es cierto? Valga decir, la vagina y el cervix, ¿no es cierto? Van a estar rodeadas por tejido conectivo que tenemos que considerarlos como un medio de fijación. Pero también ligamentos. Y aquí vamos a hacer énfasis, ¿no es cierto?, a ciertos ligamentos que tenemos que mencionarlos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, aquí puedo ver los ligamentos redondos, ¿no es cierto? Los ligamentos redondos, ligamentos anchos, ¿no? Ligamentos de McEnroe, que vamos a ir describiendo, ¿cierto? Y hacia atrás los ligamentos uterosacros, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar a describir los ligamentos redondos. En una vista frontal, ¿no es cierto? Estoy viendo aquí el útero, el fondo uterino, el cuerpo y el cervix. Ya habíamos dicho, el fondo está por arriba de los cuernos uterinos donde se originan las trompas, ¿no es cierto? Y además de los ligamentos redondos. Entonces, el ligamento redondo, ¿no? Hay uno derecho y uno izquierdo, se van a originar, ¿dónde? A nivel de los cuernos uterinos. Desde aquí se van a ir dirigiendo hasta el conducto inguinal, al cual van a ingresar y van a recorrer en su extensión hasta llegar a los labios mayores y terminar a ese nivel. Estos ligamentos son laxos, por tanto, no son un buen medio de fijación, pero sí tienen la función de mantener flexionado el cuerpo, ¿no es cierto?, del útero hacia adelante. En esta vista posterior, ¿no?, puedo fijarme igualmente el fondo uterino, es la vejiga, aquí está el recto, y aquí estoy viendo cómo los ligamentos redondos van desde los cuernos, ¿no?, hacia el conducto inguinal para ingresar dentro de ellos, recorrerlo y llegar a los labios mayores para terminar a ese nivel. ¿Cómo me doy cuenta que es una vista posterior? Obviamente que estoy viendo el recto y también estoy viendo los ovarios. Los ovarios están justamente ubicados, ¿no?, en la cara posterior de los ligamentos anchos. Eso lo vamos a ir describiendo en un momento. Los ligamentos uterosacros o sacrouterinos, ya, uterosacros. Aquí vamos a encontrar unos ligamentos, ¿no?, que van a dibujar una especie de arco hacia la parte posterior, se van a originar en los bordes del cervix, desde ahí se van a dirigir, ¿no es cierto?, hacia el tejido fibroso que va a cubrir la segunda y tercera vértebra sacra. Entonces, los uterosacros o sacrouterinos, que es el medio de fijación que lo estamos describiendo. Los ligamentos anchos, ya un poco lo habíamos mencionado cuando hacíamos referencia, ¿no es cierto?, a que el perímetro, es decir, la serosa visceral, cubría la cara anterior y posterior del útero, y cuando llegaban a los bordes del cuerpo uterino, se fusionaban ambas hojas y se extendían hacia la pelvis, y estos se constituían los ligamentos anchos. Son bastante flexibles, no es un buen medio de fijación, pero hay que considerar que por estos, ¿no es cierto?, ligamentos anchos van recorriendo vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, y nervios destinados a llegar al útero, ¿no? Bueno, entonces los ligamentos anchos. Los ligamentos de McEnroe, ¿no?, de igual manera se van a originar a nivel de los bordes del cervix, justamente por la base del ligamento ancho, ¿no es cierto?, se van a dirigir hacia la pelvis. Entonces, estos ligamentos de McEnroe en los bordes del cervix se van a originar y van a ir, ¿no es cierto?, recorriendo la base del ligamento ancho hasta llegar a la pelvis. Van a constituir parte de un conjunto de fascias de tejido conectivo que en su conjunto constituyen lo que es el retinaculum uteri. ¿Cómo está constituido el retinaculum uteri? Vamos a encontrar varios ligamentos. No nos olvidemos, en este corte transversal puedo observar la sínfisis pubiana, ¿no?, la vejiga, el cervix, el recto, ¿no?, y obviamente el sacro, y enmarcado en la pelvis, ¿no? Los ligamentos que van a formar entonces este retináculo uterino está constituido entonces por ligamento pubo-vesical, ligamento vésico-uterino, ligamentos uterosacros que habíamos descrito, uterosacros, y los ligamentos cardinales
de Mackenroth, ligamentos cardinales de Mackenroth. Entonces, estos en su conjunto me están formando el retináculo útero. Con eso terminamos de describir lo que corresponde, ¿no es cierto?, a lo que viene a ser el útero en sí. A ver, vamos a empezar a describir estructuras ahora, ¿no es cierto?, de los genitales internos. Además del útero hemos dicho las trompas de falopio, llamada también oviducto, ¿no es cierto? Estas trompas de falopio, ¿no?, se van a originar a nivel de los cuernos uterinos y se van a ir hacia lateral, en la cual podemos distinguir diferentes partes. Una porción que es la intramural o intersticial, que va recorriendo el espesor del músculo uterino, una porción ísmica, que se estrecha, una porción ampular, que se hace más ancha, se va abriendo una especie de embudo, ¿no es cierto?, y que va a ir terminando en prolongaciones de tipo digitiforme, que es la porción de las fimbrias. Por tanto, vamos a identificar 4 partes en la trompa uterina: intramural o intersticial, 1, ísmica, la porción estrecha, la porción ampular y la porción de las fimbrias, ¿no? Las trompas van a tener su revestimiento de igual manera, ¿no es cierto?, seroso, van a tener su capa muscular y también su mucosa. ¿Qué características tiene su epitelio? Es un epitelio cilíndrico con células ciliadas, células con cilios que ayudan al transporte del ovocito, ¿no es cierto?, para poder permitir que se encuentre con el espermatozoide y permitir la fecundación, junto con las ondas peristálticas que se generan por la musculatura lisa de las trompas. Entonces, aquí vamos a destacar que las fimbrias, ¿no es cierto?, se abren hacia la cavidad pélvica, pero hay una de las fimbrias que está en relación estrecha con el ovario, ¿no? La fimbria ovárica. Esta fimbria ovárica va a permitir que una vez que se produzca la ovulación, captar al ovocito y poderlo transportar dentro de la trompa para que por el peristaltismo y la célula ciliada sea transportada, ¿no es cierto?, para poder encontrarse con el espermatozoide y permitir la fecundación. Los ovarios. Aquí es bien importante hacer referencia, ¿no es cierto?, del ovario, o los ovarios en realidad, ¿no es cierto?, como unas glándulas en realidad de color blanco grisáceo, ¿no?, como estamos viendo en la imagen, que están ubicadas en la cara posterior de los ligamentos anchos. Entonces estamos viendo, ¿no?, cómo aquí están las trompas originándose, aquí está la porción fímbrica y ahí están los ovarios, ¿no?, relacionadas con el fondo de saco de Douglas. Aquí estará el ligamento redondo, es una vista superior, ¿no es cierto?, donde podemos observar el fondo uterino y en la parte posterior los ovarios, ¿no? Entonces, tienen una consistencia firme. Destacar que el ovario es una estructura que no tiene peritoneo visceral, no tiene peritoneo visceral. Están sujetos por el ligamento útero-ovárico, ¿ya? Por el ligamento útero-ovárico. Ahora bien, ¿qué dimensiones tienen estos órganos? Va a tener una longitud, ¿no?, de 2.5 a 5 centímetros, un ancho que va a ir de 1.5 a 2 centímetros y el espesor que puede variar de 5 a 15 milímetros. Eso en cuanto a las características que tenemos que recordar en relación al ovario. ¿Cómo está constituida la estructura del ovario? El ovario vamos a distinguir 2 porciones. Una porción externa que es la cortical o corteza y una porción interna que es la medular, que está formada por tejido conectivo laxo, fibras musculares lisas y vasos sanguíneos que van a recorrer en su interior. La corteza, ¿no?, tiene una característica de estar revestida por epitelio, ¿ya? Un epitelio que es superficial. Por dentro vamos a encontrar la túnica albuginea y hacia adentro encontramos la zona ovígena. Vamos a encontrar la zona ovígena. Es decir,
Entonces tenemos la corteza que está por fuera y la médula que está por dentro. Cuando hablamos de la corteza, ¿no? Es donde vamos a encontrar los folículos. Va a tener diferentes capas. Va a tener un epitelio superficial, ¿no? Constituido por células cilíndricas, ¿no? Un epitelio cilíndrico simple. Son células que están en una sola hilera, ¿no es cierto? En un solo estrato, ¿no? Y que no tienen revestimiento peritoneal, como ya hemos dicho. Por debajo vamos a encontrar, ¿no es cierto?, una capa de tejido conjuntivo, que es la túnica albugínea, Y más en profundidad de la corteza encontramos tejido conjuntivo bastante denso, en el cual encontramos, ¿no es cierto?, los ovocitos que van a estar, ¿no es cierto?, rodeados por un grupo de células constituyendo lo que son los folículos. Esta es la zona ovígena. Entonces aquí podemos encontrar, ¿no es cierto?, que el ovocito primario, ¿no es cierto?, va a constituir un elemento que va a estar rodeado por células, por grupo de células constituyendo el folículo primario y que va a ir madurando hasta formar, ¿no es cierto?, el folículo secundario y finalmente un folículo maduro llamado el folículo de Graf, ¿no? Sabemos que cíclicamente cada mes entre un promedio de 5 folículos, ¿no?, van madurando, pero uno va a llegar a la madurez completa y va a permitir la liberación, ¿no es cierto?, del ovocito, ¿no?, para ser captada por las fimbrias y de esta manera, ¿no es cierto?, poder permitir lo que es la fecundación. Entonces, una vez que se libera el ovocito, ¿no?, vamos a encontrar que las células se van a constituir en lo que es el cuerpo lúteo, que va a liberar progesterona encargada de mantener el embarazo hasta las 12, ¿no es cierto?, 12 semanas de gestación, si es que se produce el embarazo. En caso de no producirse el embarazo, se van degenerando y va a constituir lo que es el corpus albicans, ¿no? Esta cicatrización de la zona que se apertura, ¿no es cierto?, el folículo de Graf o la presencia de los corpus albicans le dan un aspecto irregular a la superficie del ovario. Ahora bien, entonces, en cuanto a las funciones que cumple, ¿no es cierto?, el ovario, tenemos que resaltar o podemos agruparlas en tres funciones, ¿no? Una función que sería la generativa. Esto hace referencia a que en el ovario se produce la maduración de esos folículos, ¿no es cierto?, hasta la liberación del ovocito por los cambios hormonales que se van dando, ¿no? Otra función es la vegetativa, ¿no?, por la cual todo el aparato genital, es decir, el útero, las trompas, la vagina, genitales externos, ¿no?, van recibiendo un estímulo de tipo trófico para su desarrollo y funcionamiento. Pero también va a cumplir una función somática, que comprende la acción del ovario sobre el resto del organismo, es decir, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de los caracteres sexuales secundarios, justamente, ¿no?, se deben a las hormonas que va produciendo el ovario y que lo vamos a ir describiendo, pues, en los próximos capítulos. La irrigación del aparato genital. Entonces aquí vamos a hacer referencia, ¿no es cierto?, que la sangre va a llegar a través de la arteria hipogástrica, es decir, de la arteria hipogástrica se va a originar la arteria uterina. La arteria uterina, ¿no es cierto?, va a pasar por delante de lo que es el uréter, un aspecto muy importante. Aquí vemos cómo la uterina está pasando por delante del uréter antes de su desembocadura en la vejiga. Es un aspecto importante que hay que recordar. En muchos casos se ha producido, ¿cierto?, la distorsión de la anatomía y al realizar una histerectomía existe esa probabilidad de poder lesionar el uréter justamente por la proximidad que guarda, ¿no es cierto?, el uréter con el útero, justamente, ¿no es cierto?, si no consideramos esta relación, va a producirse, ¿no es cierto?, este riesgo. Y va recorriendo desde la arteria uterina lo que es el ligamento ancho hasta llegar al útero a nivel del istmo. Cuando llega, ¿no es cierto?, a nivel del istmo, vamos a encontrar que la
arteria uterina se va a dividir en dos ramas. Una rama ascendente, que sería la uterina propiamente dicha, que se dirige hacia arriba para dar la irrigación al órgano, ¿cierto? Y que de esta se va a originar la arteria tubárica, ¿no? Que se va a anastomosar con ramas de la arteria ovárica, ¿no? Entonces es bastante irrigado los órganos genitales femeninos, estamos viendo, ¿no? Arterias de gran calibre, ¿no? Y aquí seguramente no debemos olvidarnos que la uterina entonces da una rama ascendente, o la uterina propiamente dicha, que irriga el útero y parte también y la trompa también, ¿no es cierto? Por su arteria tubárica, pero también va a tener una rama descendente o cérvico-vaginal, que va a estar dirigiéndose hacia abajo para darle irrigación al cervix y parte de la vagina. Entonces, aquí podemos observar, ¿no?, que el ovario, por ejemplo, tiene buena irrigación y vemos que en el lado derecho la arteria ovárica se está originando directamente de la aorta abdominal, ¿no? Y va a llegar justamente para poder dar a la cavidad pélvica, ¿no? A la cavidad pélvica a través del ligamento infundíbulo pélvico va a llegar al ovario para poder dar la irrigación correspondiente, ¿no? En cambio, en el lado izquierdo vemos que la arteria ovárica se va a originar de la arteria renal izquierda, ¿no? Entonces, de igual manera, es una arteria de gran calibre y que va a ir a dar la irrigación del ovario izquierdo. Ahora bien, los genitales externos, junto con la porción inferior de la vagina, reciben la irrigación, ¿no es cierto?, de lo que es la arteria pudenda interna y la arteria hemorroidal media. ¿Está bien? Entonces vamos a encontrar que la, ¿no es cierto?, irrigación de los genitales es muy variable, tiene muchas arterias, ¿no es cierto?, que están dando el aporte de la sangre arterial a estas estructuras. En relación a las venas, bueno, vamos a ver que las venas no llevan la sangre de retorno, van a ir acompañando el trayecto de las arterias, alrededor de las cuales van a provocar plexos. Así podemos tener, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar, por ejemplo, el plexo uterino, que son venas que están rodeando a la arteria uterina o la rama ascendente de la arteria uterina que habíamos descrito, ¿no es cierto?, el plexo pampiniforme, por ejemplo, ¿no es cierto?, que va a ser las venas, ¿no?, que van acompañando a la arteria ovárica, ¿no?, bastante dilatadas en el embarazo, y eso es muy notorio, ¿no es cierto?, ver el gran calibre que pueden adquirir en una gestación estos plexos venosos. Lo mismo, ¿no es cierto?, tendríamos que ver el plexo venoso vaginal que va a acompañar esa rama, ¿no?, descendente de la arteria uterina, por ejemplo, que habíamos descrito. En relación a los linfáticos van a drenar hacia los ganglios en diferentes regiones. Si hacemos referencia a los órganos genitales externos, ¿no es cierto?, los ganglios linfáticos van a drenar a los ganglios de la región inguinal. El encontrar ganglios inguinales me tiene que hacer pensar en alguna lesión o afección a nivel genital. De igual manera, los linfáticos de la parte inferior del útero se van a ir, ¿no es cierto?, hacia los ganglios hipogástricos. En cambio, de la parte superior del útero, ¿no es cierto?, la trompa y el ovario, se van a ir hacia los ganglios lumbares en cuanto a su drenaje. Entonces, esto es bien importante considerar, por ejemplo, en un cáncer cervicuterino, ¿no?, cuando se hace la resección ampliada con el vaciamiento ganglionar, lo que se va viendo, ¿no?, es que se va tomando muestra de los ganglios desde las arterias renales, ¿no es cierto?, hacia los ganglios que van a ir hacia la región pélvica. Entonces, considerando que de la parte superior del útero pueden llegar, ¿no es cierto?, a drenar a estos ganglios en la región lumbar. Para terminar, vamos a hacer referencia a la inervación del útero, el cual está dado, ¿no es cierto?, por
fibras de dos componentes de tipo autónomo, simpático y parasimpático. Estas fibras simpáticas y parasimpáticas van a formar, ¿no es cierto?, un plexo que corresponde, pues, al plexo de Frankenhauser, que nos va a dar, ¿no es cierto?, la inervación autónoma con la vía simpática a través del plexo hipogástrico y parasimpática por el nervio pélvico. Pero también recibe fibras del sistema nervioso central a través de los nervios segundo, tercero y cuarto sacro. Con esto, entonces, vamos a concluir la clase para poder, ¿no es cierto?, contestar las dudas que ustedes puedan tener en relación al tema que hoy se ha brindado.